Agradecemos a Dios, hermanos, que nos da el privilegio de compartir nuestra materia libros históricos. Ya estamos en la hora 21 de esta materia y hoy el tema es Esther, el libro de Esther. En esta ocasión no hay tarea, ya las tareas están programadas en el plan, pero vamos a ver algunas cosas importantes de ella. Hemos dividido personajes y situaciones. Tenemos como personajes el rey Asuero, que ustedes saben, un rey persa. Tenemos a Vasti, la esposa de este rey, está ahí muy en el libro de Esther, pues como hubo un conflicto. Luego tenemos a Mardoqueo, que es tío de Esther y un judío muy fiel a las cosas de Dios. Tenemos a Esther, personaje principal, y esto es importante, hermanos, porque hay gente que dice que la Biblia es misógina. ¿Han oído eso? O sea, que la Biblia menosprecia a la mujer, y no es cierto. O sea, hay personajes varios, ¿no? En este caso, Ruth y Esther son personajes femeninos y no es misógina. La Biblia habla del hombre y de la mujer, y tanto el hombre como la mujer necesitamos corregir nuestro carácter. Si lo corregimos, hay bendición. Si no lo corregimos, pues tanto mujeres como hombres seguimos en grandes errores. En este caso, entonces, Esther es el personaje principal, y quizás lo hemos visto, ¿no? Incluso en películas o en algunos libros, el libro de Esther. Luego tenemos ahí el conflicto, la soberbia, el servicio, el cambio, la maldad y la liberación y la fiesta de Purim. Nada más tenemos una hora para este libro y bueno, queremos ver algunas cosas importantes. En el capítulo 1 dice que la reina Vasti desafió a Asuero. Esto dice que el rey gobernó sobre 127 provincias. Esto fue en el año 519 al 465 a.C. Dice que también hizo un banquete a sus príncipes para mostrar las riquezas y la gloria de su reino, y había elegancia y abundancia. También bebían en vasos de oro todos los invitados. El rey ordenó que trajeran a su esposa Vasti, pero ella se negó, y esto generó una circunstancia de conflicto. Luego el rey consultó con sus sabios, quienes le aconsejaron de poner a la reina Vasti, y dice que también le aconsejaron hacer reina a una segunda esposa. Esto, hermanos, es muy importante porque la Biblia se fusiona con la historia. Ustedes ven que algunos libros de religión pues son invenciones, ¿no? No tienen personajes, no tienen lugares reales, y bueno, hay muchos seguidores de gente así que tienen libros que no están pues relacionados con la historia. Sin embargo, la Biblia es muy relacionada con la historia. Aunque no es un libro de historia, hay profecía, hay evangelios, hay otras circunstancias. Cuando hay algo histórico, siempre tenemos que ver exactamente lo que pasó, y se puede comprobar exactamente lo que pasaba en ese momento. Ustedes recuerdan que en el cautiverio de Babilonia se los llevó Nabucodonosor en 3 cautiverios a los judíos, y estaban en Babilonia. Pero después de 2 generaciones, el nieto de Nabucodonosor estaba totalmente ebrio. Y en una noche tan ebrio estaba viendo una visión en la pared que decía Mene, Tekel, Peres, Uparsin, que en hebreo quiere decir has sido pesado en balanza, eres hallado falto, y tu reino será dado a los persas. El rey no entendía eso, pero se lo dijo Daniel. Imagínense nada más quién, un profeta de Dios, un hombre de Dios, y le dijo vas a ser quitado, y fue quitado esa noche. Llegaron los persas históricamente y sin guerra mataron al rey, porque ya Babilonia estaba muy debilitado, ¿no? Y eso recordamos cómo los reinos se debilitan. Babilonia fue un reino poderosísimo, ¿no? Nada menos los jardines colgantes de Babilonia, una maravilla antigua, tenía riqueza increíble. Sin embargo, la embriaguez, el alejarse de las cosas de Dios, hace que se pierdan las bendiciones. Y entonces Babilonia cayó con los persas, y entonces empiezan los reyes persas. La palabra Asuero no es un nombre, es un título. Hay varios Asueros, ¿no? En la historia, entonces era como el rey, así como el faraón no era un hombre, era un título. También Asuero no era un hombre, era un título de reyes persas, ¿no? Pero dice que hubo una cosa importante ahí. Este rey gobernó sobre 127 provincias, o sea, era un reino muy grande. Ustedes recuerdan que Babilonia no fue tan grande, era muy concentrado el reino en Babilonia. Incluso Nabucodonosor traía a la gente a Babilonia y lo hacía muy pequeñito el reino, aunque era muy rico. Pero los persas eran al revés. Los persas se diseminaban en varios lugares, o sea, llegaron a la India, llegaron a muchos lugares los persas, y era un reino pues así como muy grande. Tenían 127 provincias, y en ellas estuvo Daniel. ¿Se acuerdan? Que dice que Daniel estaba con se llamaban sátrapas, los gobernantes. Entonces dice, Daniel era uno de ellos, de los 3 principales. Nada menos, ¿no? ¿Quién era Daniel? Un magistrado de alto nivel. Pero dice que esas provincias estaban a la orden de Asuero. Y entonces se hizo una fiesta que duró más de un año.
cuánto dura, ¿no? En la gente con dinero y riqueza y fama, pues parece muy excesivo, pero dice que tenía todos los días vasos de oro para sus invitados, y bebían y comían lo más elegante y estaban totalmente ebrio en muchas ocasiones. Por eso cuidado con el alcohol, porque muchas personas se dan libertad con el alcohol y es un vicio. El alcoholismo no es un gusto, no es algo grato, es un vicio. Y sin embargo, si no lo controlamos, como cualquier sustancia, nos puede controlar. Entonces dice que estaba muy ebrio y mandó traer a su esposa. La palabra, imagínense, Basti significa bella. Qué tan bonita sería esta mujer, ¿no? O sea, era muy bonita. Y ya la había traído ahí muchas veces, pero tenía un año en fiesta el rey y dijo, quiero que traigan a Basti. Totalmente ebrio, ¿no? Y Basti se negó, ¿se acuerdan? Y ella no quiso ir. Entonces el rey Asuero dijo, bueno, ¿qué hacemos? Porque Basti no vino a la fiesta. Y ahí hay mucho machismo, ¿no? La Biblia no apoya el machismo, pero sí lo registra. Había machismo allí porque el rey dijo, bueno, ¿qué hacemos? Porque esta mujer me desafió. Y le dijeron sus consejeros, bueno, para que las demás mujeres no desafíen a sus esposos. Imagínense, ¿no? Como que ordenados. O sea, eso es machismo por puro. Dicen, entonces quita la reina y pon a otra reina. Pero no nada más la vas a quitar, sino que van a traer de todas las provincias. Imagínate, 127 provincias, varias mujeres de ese grupo, o sea, eran miles de mujeres. Y esas mujeres, pues la que le agrade al rey va a ser la siguiente reina. Entonces, si es un abuso, si es machismo, si es una situación pues de abuso de poder de muchas formas, pero bueno, sucedió. Y como está en la Biblia, no quiere decir que está bien, porque mucha gente dice, ahí está en la Biblia, sí está, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Ni Dios estaba de acuerdo con que quitaran a una mujer del matrimonio, ni tampoco está de acuerdo con que el hombre abuse de esa manera, o que haya ese tipo de adulterio, ¿no? O fornicación, que es muy abundante ahí. Y luego dice que, bueno, fue proclamada Esther como reina. Capítulo 2, dice, los consejeros del rey propusieron hacer venir a jóvenes de todo el país. Mardoqueo, un judío transportado por Nabucodonosor, educó a su sobrina, de nombre Adasa. Adasa quiere decir árbol de mirto, llamada Esther. Ella fue convocada para ser parte de la elección de la futura reina. Mardoqueo se paseaba en la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther, y las mujeres eran preparadas 6 meses para ser presentadas con el rey. Esther fue propuesta como reina. Entonces aquí hay un personaje aparentemente secundario que se llama Mardoqueo. Recuerden que Nabucodonosor se llevó a miles de judíos y eran como esclavos, donde estaban ahí en Persia, eran esclavos. Pero dice que entonces había un hombre fiel a Dios, o sea que aunque hay esclavitud, se puede ser fiel a Dios. Porque mucha gente piensa que es fiel a Dios cuando le va bien, cuando hay riqueza, cuando hay todo lo que uno piensa que necesita y está bien, no hace falta nada. Pero cuando hay esclavitud y problemas también se puede ser fiel a Dios. Y Mardoqueo era muy fiel a Dios, era muy muy fiel a Dios. Y entonces dice que Mardoqueo, bueno, decía que ¿qué pasaba con su sobrina Adasa, no? Nombre hebreo es Adasa, que significa árbol de mirto. Esther es estrella en persa. Entonces le pusieron un segundo nombre, como a muchos, ¿no? Cuando llegaban a alguna provincia nueva, y él ahora era Esther, y era sobrina de Mardoqueo. Y dice la palabra de Dios que era una mujer muy bonita. O sea que la belleza física tampoco es así, ni de mucha fama, ni de mucho orgullo, puede ser de bendición cuando es bien usada, como en este caso, ¿no? Fue bien usada para las cosas de Dios. Ahora, cuando dice que las mujeres eran traídas para ser presentadas con el rey, se preparaban, dice, pues para ropa, lo que usan las mujeres, ¿no? Perfumes, peinados, todo eso es muy antiguo, no es nuevo. Pero dice, ellas serán preparadas para ser presentadas con el rey. Y pues se ponían lo que ellas pedían, ¿no? Y las que se sentían bonitas, bueno, pues así quedaban muy, muy lindas. Otras a lo mejor exageraban, ¿no? Como muchas veces la gente exagera y dice, bueno, ¿cuál es la más bonita de ellas? Y la más bonita que ganó el reino fue Esther. Pero no es casual, vemos que hay un propósito de Dios en todas las cosas, no nada más ganar un concurso de belleza, porque literalmente fue un concurso de belleza, muy a la manera cultural, ¿no? Pero sí, así como hoy Miss Mundo, ¿no? Miss Universo, las mujeres más bonitas y las preparan y compiten y todo eso, era parecido a un nivel muy local en ese reino, pero bueno, venían muchos cientos de mujeres muy bonitas. Luego dice que Mardoqueo, este judío, tío de Esther, denunció una conspiración contra el rey. Dice capítulo 2, Mardoqueo escuchó que Bigtán y Tares, eunucos del rey, intentaban matarlo. El judío lo denunció con Esther, quien lo dijo al rey. Al resultar cierto, los eunucos fueron ahorcados. Esto es justicia.
Es muy interesante notar la cuestión histórica, ¿no? Porque dice que Esther fue llamada como reina, la eligieron reina de hecho y se quedó en el palacio. Pero su tío Mardoqueo estaba siempre cerca viendo cómo le iba a su sobrina. No sé cuántos son protectores, ¿no? Que no dicen, que te vaya bien, ya me olvido de ti, ¿no? Él estaba siempre cerca para ver qué pasaba con Esther y veía pues algunas cosas desde afuera del palacio. Pero escuchó a 2 eunucos. ¿Te acuerdas que los eunucos eran hombres castrados? Eran hombres muy fuertes que estaban al servicio de los reyes. Y dice que 2 eunucos, y dice incluso sus nombres aquí, estaban conspirando para matar al rey. Y lo oyó Mardoqueo, los escuchó decir, vamos a matar al rey, no estamos de acuerdo con el rey. Y le dijo a Esther, Mardoqueo, a tu esposo lo quieren matar, investiguen porque lo quieren matar y es importante que ustedes vean qué pasa. Entonces aquí vemos una situación tremenda, man. ¿Cuántas personas fueron asesinadas por el poder? ¿Cuántos emperadores, cuántos reyes, cuánta gente del poder los han matado? Por ambición, ¿no? Siempre es por envidia y ambición. Entonces, a este hombre sí le tenían ambición y envidia y estaban en contra de él. De hecho, no lo dice la Biblia, pero 10 años después mataron a este Asuero. Esto está en la historia. Al esposo de Esther lo mataron 10 años después. No dice qué pasó con Esther, sí dice qué pasó con Mardoqueo, pero vemos ahí cómo la historia va coincidiendo con la Biblia, ¿no? Entonces lo mataron, finalmente había quien estaba en contra y bueno, los reyes tienen esa situación del poder siempre, ¿no? La gente ama mucho el poder, la fama, la riqueza, el poder, se ama mucho, pero es muy complicado. No se puede tener un buen poder si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Y estos persas, aunque eran poderosos, pues no tenían a Dios en su corazón. Entonces había ese tipo de asesinatos, ¿no? Les llaman magnicidios. Entonces, bueno, Mardoqueo denunció esto, le dijo a Esther, Esther lo comprobó, le dijo al rey lo que iba a pasar. Al comprobar que los eunucos querían matar al rey, los ahorcaron. O sea, hubo pena capital contra estos 2 eunucos. Y entonces empieza a haber un poco más de desarrollo de la historia. Luego aparece Amán. ¿Quién es Amán? No le ponga a su hijo Amán, por favor, porque es un mal personaje, ¿no? Nada bueno. Amán, capítulo 3. El rey puso a Amán una silla sobre todos sus príncipes. Los siervos del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, pero no Mardoqueo, quien declaró que era judío. Los judíos solo se inclinan ante Dios, recuerda, ¿no? Es una gran lección. Amán se llenó de ira y planeó destruir a los judíos. Le planteó al rey que se trataba de un pueblo rebelde. El rey dio su anillo a Amán al formalizar el decreto para acabar con los judíos. ¿Cuánta gente es ambiciosa por el poder y nunca está satisfecha? Imagínense nada más, ¿no? Algunos decimos, cuando venimos de un contexto de pobreza, pues con que tenga para comer, ¿no? Y no es cierto. Aunque hay para comer, luego cuando hay excesos, nunca hay satisfacción. Y entonces en este caso Amán es un hombre persa que está ahí y bueno, el rey le da un privilegio. Puso su silla, o sea, es trono, literalmente, encima de los otros 127 gobernantes. O sea, era un gobernador. Ya es bastante, ¿no? Ser un gobernador. Aparte de eso, estaba por encima de los demás. O sea, el rey le daba un lugar muy especial por encima de 127 gobernantes. Pero para él no era suficiente. Porque además el rey ordenó y dijo, todo mi reino se va a inclinar ante Amán. Cuando vean que Amán se presenta, se inclinan y se agachan ante él y se ponen la rodilla al suelo y se hincan ante él porque es un hombre importante. Son mandatos de hombres, ¿no? A los hombres les encanta glorificarse unos a otros. No me diga que no. Mucha gente ama la fama, ama que se inclinen ante, que lo reconozcan, ¿no? La gente que hoy es influencer, ¿no? Imagínense nada más, o sea, era un influencer en su momento. Y sin embargo, Mardoqueo no se inclinaba, porque los judíos solamente te inclinarás ante Dios. Porque los hombres, aunque se sienten dioses, son hombres. No me puedo inclinar ante ningún hombre. Los puedo amar o respetar o lo que sea, pero no puedo inclinarme ante un hombre. O una mujer en su caso, ¿no? Porque somos hombres. Sin embargo, a los hombres les encanta que la gente se incline ante ellos. Dese cuenta, ¿no? ¿Cuánta gente tiene que inclinarse? O en la religión besar la mano a un sacerdote, cosas. Es muy religioso. Sin embargo, no es bueno porque le quita la gloria a Dios. No es el plan de Dios que nos inclinemos ante una persona. Entonces, cuando Amán pasaba, todos se inclinaban ante él, pero se dio cuenta que Mardoqueo no. Ahora, una silla por encima de otra 127. Ser gobernador ya era bastante, ¿no?
Y a él le enojó tanto que empezó a odiar a Mardoqueo. Cuidado con la gente que es odiosa. Odiosa porque odia, no porque caiga mal. Hay gente que es muy susceptible a odiar. Esta persona no la aguanto, mira nada más, no se inclina ante mí, pues quién se cree, ¿no? O no me dio el lugar que yo me merecía. O sea, hay un duelo de poder muy fuerte. Y pasaba Amán y Mardoqueo seguía erguido, no se inclinaba ante Amán. Y entonces Amán se enojó mucho. Y ya cuando dijo Mardoqueo, yo soy judío, porque ahí dice 3:4, Esther 3:4, les dijo Mardoqueo, era judío, Esther no. De hecho, Mardoqueo le dijo a Esther, no digas que eres judía, pero él sí lo dijo. Ahí donde estaban las personas que lo criticaban, porque cada que pasaba Amán, los demás se inclinaban. Y dicen, ¿por qué tú no te inclinas ante él? Yo creo que un buen creyente, hermano, no nos inclinamos ante muchas cosas. Ante los dioses de este mundo, ¿no? Los placeres, la fama, las cosas que son pura vanidad, pues no. Vivimos en un mundo un poquito más humilde, ¿no? Un poquito más sencillo, y tenemos que, pues no me inclino ante nadie, no tengo por qué inclinar ante una persona. Recuerda, Nabucodonosor también lo hizo, ¿no? Hizo una estatua y decía, ¿se inclinan ante la estatua o se van al foso de los leones o se van al lago de fuego? Pues no, cuidado, no puedes hacer eso. Pero la gente tiene esa ambición por el poder muy grande. Entonces Amán estaba muy enojado y veía a Mardoqueo y se enojaba mucho. Y le dijeron que era judío y entonces no nada más lo quiso matar a él. ¿A cuántos se nos ha pasado la mano? ¿Se le ha pasado la mano con la sal al guisar, hermano? ¿Cómo queda el guiso después de mucha sal, no? Y por más que estaba bien, lo demás se pasó de sal. De lo que nos pasemos, está mal. Porque todo tiene una medida. Queda la medida exacta, ¿no? En este caso, Amán, pues no enojarse contra Mardoqueo. Total, ¿en qué te afecta que no se incline uno si tienes tantos privilegios del rey persa? Sin embargo, él odió a Mardoqueo y no nada más a él. Dijo, voy a matar a todos los judíos. Otra vez, ¿no? Antisionismo en contra de los judíos y están en contra de Mardoqueo y no nada más él, dice voy a matar a toda su raza. ¿Y qué le dice al rey? Al rey le dijo, esta raza son muy rebeldes. Ahora, los judíos no son rebeldes en sí, nada más que como no adoran dioses en ese momento, no están en las cosas del mundo, parecen rebeldes. Igual que nosotros, ¿no? Si nos ordenan algo que va en contra de la palabra de Dios, tenemos que respetar al gobierno mientras no nos opongamos en las cosas de Dios. Todo pagar impuestos o servir o respetar está bien, pero si hay algo que está en contra de las cosas de Dios, como pasa, pasa que se ordenan muchas cosas en contra de la voluntad de Dios, ahí sí tenemos que decir que no. No estamos con el libertinaje sexual, no estamos con la nueva modalidad que se ha dado, la modernidad que hoy se da muchas cosas, no podemos favorecerlo para nada, ni el machismo ni el feminismo tampoco, porque los dos son extremos. No está correcto ni una cosa ni la otra. Entonces tenemos que decir, ¿de qué estamos de acuerdo? Pues en la igualdad. Las mujeres y los hombres somos iguales, ¿no? Delante de Dios, porque en Cristo nos igualó. Dice 1 Corintios 11. Entonces no hay que andar allí con esas cosas muy mundanas. Sin embargo, a mucha gente le encanta lo mundano. Entonces Amán fue con el rey y le dijo esto, y le dijo al rey, pues que quiero matar a todos. Y una cosa importante, estaban ebrios. ¿Otra vez qué? Alcohol. El alcohol, cero alcohol, hermano. Nunca nada de alcohol en nuestra vida porque genera otras debilidades. Recuerda que el alcohol es un sedante, entonces la gente está como sedada, ¿no? Cuando se alcoholiza. ¿Y cuánto daño hace el alcohol a un cuerpo? ¿Ha visto la gente que ha muerto por exceso de alcohol? Es horrible. No es nada bonito. Por eso de los vicios hay que mantenernos alejados. Incluso con nuestros hijos, ¿no? Porque hay mucho libertinaje en esto. Tómate una copita, no está tan mal. No, sí está mal. Estás empezando con un vicio y no sabes si tus hijos lo van a tomar. Hay casos, ¿no? Que igual no queremos decirlo porque no edifica, pero lamentablemente de gente creyente que fue muy libertina con el alcohol, hay problemas muy serios. Gente adulta, gente joven y hasta niños, hermano. Entonces el alcohol hay que erradicarlo. De hecho, como dicen ahí los eslogan, ¿no? Si eres feliz, no tienes que meterte nada para ser feliz, ¿cierto o no? Sí es cierto, o sea, cualquier sustancia, la que sea, ni el tabaco, porque algunos al cigarrito le tienen tanto amor, lo aman más que a su esposo o que a su hijo, ¿no? El cigarro. Tampoco, ningún vicio, hay que mantenernos al margen. No es fácil, pero es lo único que es productivo en las cosas de Dios. Entonces, dice que el rey Asuero le dio su anillo a Amán. El anillo era muy grande y era con el logotipo del rey para firmar algo. ¿Se acuerda que se ponía en cera? Literalmente ponían cera y en la cera
todavía caliente pone el anillo. Quedaba grabada la imagen del anillo y se enfriaba la cera. Y ahí quedaba la imagen del anillo. Es muy antiguo esto, ¿no? Todos lo conocemos. Aparece en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Cuando hizo un rollo con 7 sellos, 7 sellos de cera. Dice ahí que estaba el Padre, Apocalipsis 3, con un rollo de 7 sellos. O sea, muy bien sellado, muy bien cerrado. Y el que lo abre es Jesús, ¿se acuerdan? O sea, no cualquiera. Es importante quién es para abrir el sello, pero en este punto Amán le dice al rey, pues dame tu anillo para que se quede como formal. Y le dio su anillo, los dos bien borrachos, y ve a matar judíos. Luego viene otra intercesión de Esther. La oración es importantísima. La oración nunca es suficiente, siempre hace falta más oración. Por cualquier necesidad, por cualquier circunstancia, ¿no? Dice el Nuevo Testamento, hagan oraciones por todos los hombres. Los que están en la eminencia, los que no están en la eminencia, creyentes, no creyentes, hay que hacer una lista de oración por mucha gente. Y en este caso, Esther y los judíos empezaron a orar. Dice que Mardoqueo rasgó su vestido. Para un judío es mucha tristeza, ¿no? O sea, es algo que me impacta mucho. Es muy peligroso este decreto y Mardoqueo rasgó su ropa y se puso muy afligido, ¿no? Y luego empiezan a comunicarse para ver cómo pueden resolver el problema. Ahora, los problemas son para resolverse, que no nos rebasen. De momento parecía algo, pues, insuperable, ¿no? El rey ya firmó el decreto. Amán lo mandó a las provincias y ya está firmado. En tal fecha van a hacer asesinato contra los judíos. Y hay una palabra, es pur. La palabra pur es suerte en hebreo. Y dice que a Amán le echaron suertes. Otra vez, por favor, no vayan en las cartas, ni con los astros, ni cuál es tu signo zodiacal. No nos interesa absolutamente nada. Porque a la gente le encanta, ¿eh? Ya me le llevo en las cartas, ya tengo suerte y tengo... Igual, es un pecado delante de Dios. De hecho, un creyente confía en Dios. Pone las cosas, hermano de Dios. No tenemos necesidad de consultar a ningún adivino. Porque incluso cartas astrales, ¿no? Gente muy famosa, ganan un dineral y a la gente le encanta. No me diga al mexicano, ¿no? Que nos encantan las cosas así espiritistas y es terrible. Entonces dice ahí que a Amán le echaron suertes, le echaron pur. Y le dijeron, en tal fecha tú vas a tener pur, suerte. Y él dijo, bueno, posiblemente algún tipo de cartas, ¿no? Algún tipo de juego. Por eso igual todo lo que es suerte y cartas no está bien delante de Dios. No nos hace falta. Ni jugar al me late, porque luego perdemos, ¿no? A usted le late y pierde, pues mire, mejor no le lata. Mejor trabaje, haga las cosas, porque esas cosas no sirven para nada. Es una forma de perder muchísimo dinero y estar confiando en la supuesta suerte. ¿Cuántos incluso se saludan y dicen, suerte? O sea, no dicen Dios te bendiga, dicen suerte. Ya piensan en la suerte más que nada, ¿no? Yo espero que usted no haga esas cosas. Tengamos suerte y no lo hagamos. Pero bueno, entonces Amán le echaron suerte y dijo, sí, va a haber un día en que voy a matar a los judíos. Y entonces, como Amán tramó matar a los judíos, dice que Esther prometió interceder por su pueblo. Capítulo 4. Mardoqueo, al saber el decreto, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, clamó con amargura, y los judíos tenían luto. Esther envió a un eunuco para preguntar la situación a Mardoqueo. Esther iría a ver al rey si era llamada por él. Ella pidió a los judíos oración. Aquí hay varias cosas que son importantes. Los problemas se resuelven con acciones. O sea, no me alarmo nada más y estoy alterado, sino ¿qué puedo hacer? Dice aquí que Mardoqueo se vistió de cilicio. Recuerda que el cilicio era ropa con piel de oso, literalmente. Y la piel de oso, imagínense nada más, una piel muy incómoda. Y es una forma de ponerse incómodo para demostrar que estamos mal delante de los demás. Y es muy cultural, ¿no? Nosotros no usamos cilicio, pero tenemos caras. Hay gente que tiene cara de enojada, ¿no? ¿Te ha visto a alguien? Ay, ya se enojó. Ahí hizo cara de quién sabe qué. Pues sí, hacemos caras algunos hasta además. Pero bueno, ellos se ponen cilicio. Y ceniza, literalmente en la cabeza se echaban ceniza, en todo el cuerpo, para estar más afligidos. Imagínense, con el calor del desierto, si usted cree que ahorita tenemos calor, hermano, no tiene idea. Imagínense Jerusalén, el desierto es una cosa grave. Y con ese calor, con esa piel y con la tierra encima y la ceniza era muy incómodo. Y Mardoqueo se puso así, rompió su vestido, puso ceniza encima y se puso un saco de cilicio. Cuando él estaba así, es una forma de demostrar la tristeza y la aflicción. No fue con Esther. A Esther le dijeron, tu tío Mardoqueo está muy afligido. Tiene cilicio en la cabeza, se puso ceniza en la cabeza, se puso cilicio como ropa y está con la ropa rota. ¿Qué pasó con él? Y Esther le manda a preguntar a Mardoqueo.
Es importante la comunicación. No nada más hacer las cosas, sino comunicarnos. Y Esther le pidió a Mardoqueo, ¿por qué estás tan afligido? ¿Qué es lo que pasa contigo? Y ahí es importante la comunicación, porque algunos somos malos para comunicarnos. Nos dicen algo y nos alteramos, o no decimos claramente, o no nos entendemos bien, ¿no? ¿Cuántas veces incluso no nos entendemos con lo que decimos? Entonces, hay que comunicar las cosas con toda claridad. Dice que Mardoqueo le dijo a Esther, hay un decreto, tu esposo lo firmó, lo pidió a Amán y nos quieren acabar dentro de tantos meses. Era cosa de meses, ¿no? Y Esther se puso igual de afligida. Pero luego tenemos ahí una cuestión de un cambio en el corazón. Recuerde que Esther era una mujer muy guapa. Ganó ese super concurso en ese momento. Era muy bonita. Pero no, lo bonita no basta. Porque imagínense nada más, hay quienes piensan que son bonitos y ya con eso basta, y no. Era muy bonita, era la reina, pero no bastaba. Y entonces Mardoqueo le dijo, ten cuidado, porque no creas que tú estás exenta de que te maten. Porque ¿eres qué? Eres judía. Entonces, imagínense nada más, se le quitó lo bonita de acá del cuerpo y le vino lo bonita en el alma. Porque dice ella, oren por mí para que yo entre con el rey. Nada más que había una ley, recuerda, que el rey no podía la gente llegar, ni la esposa podía llegar con él. Entonces, nada más cuando él los llamaba podían venir. Y no había llamado a Esther en varios días. Y dijo Esther, voy a entrar a verlo aunque no me llame. Y hay una cuestión cultural ahí, ¿no? Dice, si el rey le extiende el cetro, quiere decir que la perdona. Y dice que ella le extendió el cetro. Y Esther dijo, si no me extienden el cetro me pueden matar. Así era la ley, ¿no? Aunque fuera su esposa. Porque no cualquiera entraba con el rey, imagínense, ¿no? Ya decíamos los magnicidos que ve todo. Entonces era prohibido entrar a ver al rey. Y Esther dijo, aunque esté prohibido, voy a entrar a ver al rey. Y tenemos un perdón con medida, ¿no? O sea, no fue desafiante a otras cosas. Dijo, aunque está prohibido que la esposa vea al esposo, yo voy a ver para platicar con él de esta situación. Y entró y él le extendió su cetro y pues ella fue perdonada. La dejó con vida por esa situación. Luego dice que Esther invitó a Amán a un banquete. Amán no nada más se quedó quieto, sino que además mandó hacer una horca de 20 metros para matar a Mardoqueo. O sea, quería que lo vieran todos. No era cualquier cosa, ¿no? Así hay gente que se luce hasta en lo malo, ¿no? O luce mucho en lo malo. Y en este caso, Esther invitó a un banquete al rey y también a Amán. Capítulo 5. Dice, Esther usó su vestido real para presentarse ante el rey. Él le concedió verla. Esther pidió que el rey Amán viniera con ella a un banquete. Amán estaba feliz al ser invitado al banquete. Amán odiaba a Mardoqueo y preparó la horca para él. Cuidado con el odio, hermano. El odio no es algo correcto. De hecho, es una obra de la carne, ¿no? Porque uno piensa que puede odiar, me han dañado, me quieren perjudicar. Yo los odio, no odio a nadie. De hecho, no nos gusta lo que la gente hace, oramos, ¿no? Oramos por ellos y por nosotros también, para que Dios nos guarde, y no es bueno tener odio. Amán tenía tanto odio que cuando la reina vino y lo invitó a un banquete, dijo, ahí les voy a decir que voy a matar a Amán, a Mardoqueo, y la fecha se ratifica para matar judíos. Amán no sabía que Esther era judía. Otra vez, no porque sean en sí la gran cosa, pero Dios bendice a su pueblo. Y bendijo a los judíos de esa manera, y con esta mujer bonita, la esposa del rey o la reina, bueno, iba a haber un plan ahí que se hiciera, ¿no? Y dice que Esther le dijo al rey, quiero hacer un banquete para ti y para Amán. Y Amán estaba encantado en el banquete. Hay gente a la que le encantan los banquetes, ¿no? También. Y dice, bueno, pues entonces, qué bueno que la reina me aprecia el rey, soy el principal, ahí voy a ver qué pasa con Mardoqueo. Y luego tenemos una serie de situaciones, cómo Dios mueve las cosas. Hermano, Dios mueve las cosas de una manera increíble. No se le olvida nada, no se le escapa nada, no es que está distraído. A veces nos pasan cosas porque es parte de la vida, ¿no? En este caso Mardoqueo tenía miedo, estaba con su cilicio y con la ceniza, aquello, estaba muy afligido. Sin embargo, dice que Amán se vio obligado a honrar a Mardoqueo. Capítulo 6. Dice que el rey tuvo insomnio, como algunos de nosotros hoy, ¿no? Ni modo. Pidió que le leyeran algunas de las crónicas del reino y encontraron lo que había hecho Mardoqueo. El rey preguntó a Amán cómo debían honrar a un hombre. Amán pensó que era él mismo, ¿no? Y dijo, pues le recomendó que le pusieran ropa real, cabalgar sobre el caballo del rey y ponerle una corona, nada menos, ¿no? Vestirlo como un rey, literalmente. Y el rey ordenó que le hiciera esto, ¿a quién? A Mardoqueo. Recuerde usted, ¿no? Dios es
pues con su pueblo muy fiel. Y Amán estaba muy apesadumbrado y fue llamado al banquete con los reyes. Hermano, si lo amenazan, por favor, confíe en Dios. No hay que hacer cosas por las que la gente nos odie y nos quiera amenazar, pero bueno, si hay un odio gratuito ahí, pues no importa. A muchos no nos quieren, ¿no? De todos modos, nos han odiado, nos han hablado mal de nosotros, no importa. Dios nos protege si estamos bien delante de Él. Lo malo es cuando no estamos bien delante de las cosas de Dios. Entonces nos apartamos de la justicia y vienen consecuencias, ¿no? Y entonces dice que el rey tuvo un insomnio esa noche y dijo, bueno, como no puedo dormir, léanme las crónicas del reino. ¿Te acuerdas de las crónicas? Nosotros tenemos un libro de crónicas, ¿no? Samuel, Reyes y Crónicas eran registros de lo que pasó con el rey. Y esa noche le leyeron al rey, otra vez, Dios no tiene casualidades, exactamente lo que pasó con Mardoqueo. Dice, mira, hubo un intento de matarte. Y lo denunció un judío llamado Mardoqueo, y fue cierto. Y ahorcaron a los eunucos que te querían matar. Y dijo el rey, bueno, ¿y cuál fue el beneficio que le hicieron a este judío? ¿Cuántos a veces sentimos que nos faltan beneficios? No me han honrado como me merezco, no me han pagado lo que me merezco, no me han querido. Hermano, déjeselo a Dios. Porque en su caso, en su momento más necesario, vino la bendición. Mardoqueo no necesitó que lo honraran antes. De hecho, lo odiaban antes, ¿no? Pero cuando el rey vio esto, dijo, ¿quién fue? Es Mardoqueo. Y denunció, y si los eunucos te querían matar. Dijo, bueno, vamos a hacer una honra a este hombre. Y cuando en la mañana llegó Amán, con los demás gobernantes, le dijo el rey, oye, Amán, ¿qué hay que hacer con un hombre al que el rey quiere honrar? ¿Y cuántos piensan que siempre son ellos? Los egoístas. O sea, todos nosotros, ¿no? Yo me lo merezco, me van a honrar, qué bueno que para mí. Dijo, bueno, mira, si quieres honrar a un hombre, ya te da mucha honra, ¿no? Y ya al hombre no le satisface la honra, siempre quiere más. Dijo, bueno, pues entonces, pues que le vistan tus ropas reales, que le pongan una de tus coronas y además que lo hagan cabalgar sobre tu caballo más importante. ¿Cuánto cuesta un caballo, no? Imagínense nada más, o sea, no era cualquier cosa. Era como un Ferrari ahorita, ¿no? Esos carros que ni sabemos cuánto cuestan, algo lujosísimo. Y además que proclamen, así se va a hacer con el hombre a que el rey quiere honrar. Y Amán estaba por pedirle al rey matar a Mardoqueo. O sea, ¿qué control tan exacto tiene Dios? ¿Verdad? No pasó tiempo, no hubo amenaza contra Mardoqueo. Imagínense nada más que gran error, ¿no? Que Mardoqueo, que defendió al rey, lo hubieran matado por el capricho del soberbio Amán. Pero no pasó. Dice entonces que cuando llegó Amán, dijo, bueno, si dices que hay que hacer esto, por favor, busca a un judío llamado Mardoqueo y lo vas a honrar. Lo montas en mi caballo más importante. Le pones mis ropas reales y una corona y tú jalas el caballo y con la gente le dices, esto es lo que el rey hace con el hombre a quien quiere honrar. Qué importante. ¿Sabe que Dios honra a los que le siguen? Dios nos honra si le seguimos de verdad. Si no le seguimos de verdad, no hay compromiso de honrarlo. Pero si honramos a Dios, Dios nos honra en muchas formas. Por favor, vea usted cuántas veces usted ha sido honrado. Cuántos privilegios, cuántos ministerios, cuántas bendiciones, cuánto amor, cuánta comunión. Hay muchas cosas muy lindas que Dios nos ha dado. No económico siempre, pero muchas cosas muy lindas. Y también lo económico. Con ese plano, y en este caso no ganó nada Mardoqueo, porque no se quedó con nada de eso, pero lo honraron. Y su enemigo, que lo quería matar, tuvo que hacer todo eso. Y dice entonces que Amán llegó a su casa con mucha aflicción. Y su esposa le dijo, tienes un enemigo muy fuerte. ¿Por qué somos fuertes? Por Dios. No somos fuertes según el hombre, según las riquezas, según las cosas del mundo, no. Somos fuertes según Dios. Y Mardoqueo no se defendió. Todavía no estaba haciendo nada, ¿no? Apenas iban a ver cómo defender a los judíos y ya enseguida lo habían honrado. Entonces vemos nosotros ahí cómo Dios nos bendice de una manera muy especial. Luego Amán fue ahorcado, dice el capítulo 7. El banquete de los reyes, Esther pidió misericordia para ella y para su pueblo. Esto es interceder. Esther declaró que el enemigo de su pueblo era Amán. El rey se enojó y salió al huerto del palacio. Amán había caído sobre el lecho en que estaba la reina Esther. El rey acusó a Amán de querer violar a la reina. El hombre fue ahorcado en el lugar que había construido para Mardoqueo. ¿Dios es justo, hermanos, o no?
totalmente justo. De hecho, si usted no siente que Dios es justo, pues usted es injusto, porque Dios sabe qué hace y cuándo lo hace y cómo lo hace, ¿no? Cuando llegó Amán al banquete de los reyes estaba pues triste porque tuvo con Mardoqueo, pero no sabía lo que había pasado, que la reina era judía. Y otra vez, no porque sean judíos, era el pueblo del que iba a venir el Salvador, nada más por eso. Igual, hermanos, nosotros, no porque seamos mexicanos o del país que seamos o la raza que seamos, es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Lo importante en nosotros es Jesús, no nosotros. Y en este caso también los judíos no son importantes, pero de ellos iba a venir el Salvador. Y entonces dice que cuando llegó Amán al banquete, le dijo a Esther, te pido protección, rey, porque hay un enemigo mío y de mi pueblo que nos quiere matar. Y el rey se sorprendió. Recuerde, los borrachos se los olvida lo que firman, ¿eh? Cuidado con eso. No se acordaba. No se acordaba. ¿Cómo que alguien contra tu pueblo dijo, ya, soy judía? Y así dice, malvado Amán nos quiere matar. Quiere matar a mi tío Mardoqueo, al que ayer honró, y además a todos los judíos. Y el rey se alteró y se salió al huerto. Por eso decimos, qué tremendo es el poder, ¿no? Porque a veces se acierta y a veces se hierra. Entonces había errado en ese caso. Y Esther estaba muy enojada. Recuerden que los lechos no son como los nuestros, porque todos tenemos una mesa de 90 centímetros de alto, más o menos. Nos sentamos en sillas y en ese tiempo no. Literalmente se recostaban en el suelo, sobre algunas alfombras o cosas así como grandes cojines, los romanos, ¿no? La Santa Cena que hizo Da Vinci, se equivocó, no era una mesota, ni estaba ahí junto a él Juan, no, estaban todos en el suelo. Literalmente muy en el suelo, y así era la cultura de ese momento, y más en el tiempo. 400 años antes en Persia era eso. En Roma también, ¿se acuerdan? Que ponían como cojines así como un semicírculo, y ahí estaban los reyes o la gente importante, los de la corte. Bueno, en ese caso, Amán se echó sobre el lecho de Esther, ella estaba en el suelo, y el rey lo acusó de querer violar a la reina, imagínense nada más. O sea, no quiso violar a la reina, pero en su maldad, el alcoholismo y todo lo que le rodea, hermano, hay cosas que no están correctas. Y entonces, cuando estaba muy cerca de la reina, el rey lo acusó de querer violar a su esposa. Y en ese momento decretaron ahorcarlo. ¿Era justo o no era justo? ¿Es justo o no? Este hombre no fue gratuito el odio que tenía. ¿Cuánto mal quiso hacer? ¿Cuántas cosas quiso hacer? Entonces, por eso, si a usted lo quieren afectar, no se preocupe. El que nos defiende es Dios. Nosotros podemos defendernos, cosas legales y todo lo que es correcto está bien, pero Dios nos defiende también. Y en ese caso, Esther está muy alterada y ve que a Amán lo ahorcan exactamente en donde él quería matar a Mardoqueo. O sea, lo que él deseó para otro vino contra él. Por eso no le desee nada mal a nadie. Ay, lo odio tanto, ojalá se muera. Ojalá que se muera solo. No, hermano, hay que amar a la gente, ¿no? No es fácil. Sin embargo, aunque hayan hecho algo malo, podemos orar por ellos. De hecho, es un privilegio de creyentes. Orar por los que nos quisieron hacer daño. Si estamos bien en las cosas de Dios, podemos orar por ellos. No les perdonamos o no les liberamos de lo que hicieron, pero sí podemos restaurar nuestro corazón. Ya no odiar a la persona, ¿no? Y en este caso Esther estaba muy alterada y el rey también. Luego, el decreto de Asuero a favor de los judíos. Viene aquí un decreto muy distinto, porque como no se podía quitar lo que ya había firmado el rey, tenía que hacer un segundo decreto. Y entonces dice, bueno, como no podemos quitar lo que firmó con Amán, hacen un segundo decreto. Y dice Esther ahí con Mardoqueo. De hecho, Mardoqueo lo dicta, ¿eh? Mardoqueo fue importante de ese momento. Y ese día le dieron la casa de Amán. Usted que se preocupa por el Infonavit, hermano, olvídese. Las casas llegan cuando Dios quiere, ¿no? Mardoqueo no tenía nada. Pero ese día dice que el rey decretó que la casa de Amán, imagínese, la casa de un gobernador, pues se le dio a Mardoqueo. O sea, incluso hasta lo material, Dios nos bendice cuando quiere y como Él quiere. Si somos honestos, si estamos en las cosas de Dios. Entonces ya Mardoqueo tiene la casa de Amán y es un gobernante también como los demás. Y dice que entonces hizo un decreto. Dijo, bueno, no se puede evitar que los enemigos quieran matar a los judíos. Se añade, pero los judíos se pueden defender. ¿Era bueno eso o no, hermano? Con eso bastaba, ¿no? O sea, ¿para qué más? Con eso bastaba. Y entonces ya mandan a las provincias el decreto y Mardoqueo es puesto como uno de los principales gobernantes. De hecho, fue el segundo después del rey Asuero. Imagínense nada más, no era político, ni partidista, ni nada, pero las cosas de Dios cuando vienen de esa manera, ¿no? Dice que los judíos destruyeron a sus enemigos, capítulo 9.
El día decretó para los judíos, estos se enseñorearon de los que los aborrecían. Mardoqueo se volvió importante en el reino. Los judíos mataron a sus enemigos y Esther pidió la muerte de los 10 hijos de Amán. Esto está en la Biblia, sucedió. Amán tenía ¿cuántos hijos, hermanos? Dice ahí que 10. Y Esther le dijo al rey, como Amán no los quiso matar, yo te pido la vida de los hijos de Amán. Puede ser que nos parezca exagerado, hermano, sin embargo, sucedió. ¿Ya? Y a veces así es la justicia. Si es justo, está correcto. Si se puede aplicar, está correcto, ¿no? Estos hijos no tenían la culpa, pero a veces los papás perjudicamos a nuestros hijos con nuestras malas decisiones. De ser los hijos de un gobernador, los hijos de uno importante ante el rey, ahora eran hijos de un hombre que quiso atacar a los judíos y un hombre que se puso en contra de las cosas de Dios. Entonces fue tremendo lo que pasó ahí, pero luego viene la fiesta de Purim, dice capítulo 9, los judíos descansaron de sus enemigos, hicieron banquete de regocijo. Mardoqueo ordenó a los judíos esta celebración. La palabra Purim, suertes, fue usada por hablando de conflicto, hubo una bendición, terminaron con ayunos y clamor. O sea, esto es importante, cómo Dios cambia las circunstancias. No hubo un ejército, no hubo alguna otra situación así política, nada más los judíos se pudieron defender de sus enemigos. Y los que los querían atacar, dice, los judíos atacaban a sus enemigos. O sea, la justicia se hizo muy extensiva y muy extensa, porque Dios es justo. Si alguien perjudicó al pueblo de Dios, si alguien hizo algo que no está correcto, Dios le puede corregir, porque es el pueblo de Dios, hermano. No es cualquier cosa, hay una bendición ahí. Y entonces dice que Mardoqueo se volvió importante y él fue el que ordenó la fiesta de Purim, que todavía los judíos ortodoxos celebran. La fiesta de Purim, suertes, recordando que un día de suerte para un enemigo fue suerte para ellos. Y dice que hicieron ayunos, o sea, el ayuno es aflicción. Los judíos, aunque se vengaron de sus enemigos, también ayunaron. Y también estaban delante de Dios. O sea, pues presentarnos ante el Señor constantemente es muy importante. Y además se celebra, ¿no? Después hubo comida, pero primero hubo ayuno. Luego dice la grandeza de Mardoqueo, capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre toda la tierra. Mardoqueo tuvo poder y autoridad en Media y Persia. Esto es una bendición. Mardoqueo fue el segundo, después del rey Asuero, grande entre los judíos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz a su linaje. O sea, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Cosas malas, bueno, pues consecuencias de muy malas, ¿no? Y las cosas buenas, pues la bendición. Mardoqueo fue un fiel judío. Era muy pobre, no tenía nada y sin embargo era fiel a su sobrina Esther. La quiso tanto, la cuidó tanto y además al esposo de ella, ¿no? Le protegió de que lo mataran. O sea, hay que hacer cosas buenas delante de Dios. No lo que sea políticamente correcto, ¿no? O lo que a la gente hoy le parece bien, no. Hay que hacer las cosas correctas. Y Mardoqueo se mantuvo fiel en las cosas de Dios. Ya luego le vino la riqueza y la fama y dice fue el segundo después del rey. O sea, superó a Amán, porque Amán tenía un lugar principal, pero no era el segundo. Y ahí vemos como casi como José, ¿no? Como José, como Daniel, primer ministro, eso llegó a ser Mardoqueo. Y algo más, Mardoqueo regresó con los judíos. Porque en el libro de Esdras y Nehemías dice Mardoqueo regresó con los judíos. O sea, sí se fue a la ciudad de Jerusalén. Ya no habla más de él qué pasó allá, pero regresó. O sea, Dios bendice de una manera completa. No falta nada a los que estamos en las cosas de Dios. Entonces es importantísimo que estemos en las cosas de Dios. Por favor, no se canse de hacer el bien. Porque algunos piensan que ya hicieron mucho, ¿no? Algunos piensan que ya hacen muy bien. No, haga más. ¿Qué hace falta? Qué justicia, qué paz, qué bendición. Entonces, si usted hace lo bueno, siempre tendrá consecuencias de esto. Habrá bendiciones por esto. Y sin cansarnos de hacer lo bueno, la bendición llega en su momento. Decíamos, bueno, de ser un judío desconocido, acaba capítulo 10, 3 versículos nada más, dice, fue el segundo después del rey Asuero. Y bueno, como no decíamos, Esdras y Nehemías dice, finalmente llegaron a las cosas de eso. Terminamos nuestra hora 21, hermanos. Muchas gracias por su atención.